para dar una mirada de contingencia, agenda legislativa. ¿Qué pasará con la multa para el voto obligatorio? Vamos a estar conversando de esto y de los desafíos de las campañas junto al diputado de la Democracia Cristiana y también vicepresidente de la Cámara Baja, Eric Aedo. ¿Cómo está, diputado? Muy buenos días. Muy bien, muy buenos días, Bárbara, qué gusto saludarte. Animado, ¿Qué- fíjate, con hartas ganas. ¿Así que lo tiene animado? Porque es la contingencia está Todo, dura. sí, pero animado. La contingencia es que avanzar nomás con el tema del voto obligatorio, combate al crimen organizado, que creo que ahí deberíamos poner mucha energía. Bueno, y los desafíos económicos que tenemos, así que Bueno, hay desafíos harto tenemos por muchos. hablar, sí, Sí, harto por mucho. hablar. Ahora partamos con lo que usted mencionaba, el voto, la multa más que nada del voto obligatorio. Usted ha sido bien crítico con la actitud que ha tenido el gobierno frente a ese proyecto. ¿Cómo lo ve? ¿Qué debería pasar en las próximas horas? Bueno, he sido crítico porque yo creo que a veces cuando el gobierno da estas señales equívocas, por un lado, obviamente dice algo que sí es razonable de que los extranjeros no pueden elegir al presidente de la República o los parlamentarios, que esto es un caso único casi en el mundo, que no sucede en otros lugares. Ok, el gobierno ahí tiene un punto. Pero cuando dice que quiere avanzar en ese tema, pero no va a dar su brazo a torcer en el tema de las multas, por ejemplo, y que en los hechos, si no hay multa, convierte el voto obligatorio en un voto voluntario, yo ahí sí que tengo una diferencia abismal con el gobierno. Y tengo esta diferencia porque en el fondo lo que el gobierno quiere hacer, en mi opinión, es simplemente volver a ese voto clientelar de los nichos que manejan los municipios, los alcaldes, los caudillos políticos, que a cambio de canastas familiares o de premios para el bingo o de subsidios que entrega el Estado, entonces va cooptando gente, ¿no es cierto?, que son ese voto voluntario que durante tantos años a Chile y a su democracia le hizo pésimo. Yo en eso tengo una diferencia fundamental con el gobierno. Yo creo que el voto obligatorio, y para eso que sea obligatorio tiene que tener una multa, ha hecho que los sectores medios de la sociedad, los segmentos profesionales, hayan vuelto a votar y esos segmentos medios toman decisiones no porque les regalan una canasta familiar o un subsidio del Estado, sino que piensan en la seguridad de sus familias, en su propia seguridad, en el desarrollo económico y que Chile tenga estabilidad. Eso fue lo que pasó, por ejemplo, el año 2022 con el tema del rechazo, pero también pasó al año siguiente, ¿no es cierto?, con la otra propuesta constitucional. Y en eso yo no me pierdo. Si tengo que optar entre que hoy día se restrinja el voto a los extranjeros o que exista el voto obligatorio, yo me juego por entero por el voto obligatorio y en ese sentido no tengo ni un problema en apoyar el proyecto que ha presentado la diputada Joana Pérez, que fue parte de la bancada de la Democracia Cristiana, hoy día en Demócratas, y por tanto que exista una sanción para los ciudadanos, en este caso son chilenos, ¿no es cierto?, con derecho a voto, y obviamente que no existe esa sanción con los extranjeros que no vayan a votar. Yo creo que ese proyecto cumple ese deseo de que sea obligatorio y el deseo del gobierno, ¿no es cierto?, que los extranjeros pudiesen no votar. Pero exigir por parte del gobierno de que se aprueben las dos cosas al mismo tiempo, que no aprueben no voten, digamos, los extranjeros, y que con eso simplemente se abre a la sanción al voto obligatorio, yo por lo menos no lo acepto y voy a votar a favor del proyecto de Joana Pérez hoy día. Para que quede un poco claro, porque, a ver, hoy tenemos un voto que es obligatorio Así legalmente. Lo es, que pasa es que no está establecida la multa porque eso quedó en veremos del proyecto anterior, entonces es lo que hay que ver. Y claro. obviamente que si no se establece una multa de obligatorio va a tener muy poco. Pero se están mezclando temas porque una cosa es no poner multa o poner, y otra es quitarle el voto a los extranjeros, que actualmente sí lo Así tienen, es, cumpliendo ciertas así es. obligaciones, por supuesto. Entonces, lo que el gobierno quiere explícitamente es que se le quite ese derecho a voto al extranjero a cambio de la multa para los chilenos. Y lo que otros dicen, bueno, por último, no le pongamos multa a los extranjeros, pero si quieren pueden votar igual, que es lo que diría este proyecto. Así es, por eso te digo que cuando uno busca acuerdos, al final nadie va a imponer su idea. Y me parece que el proyecto que ha presentado la diputada Pérez es un proyecto que combina esos dos intereses de alguna forma. Ya, ese Pero si a proyecto, mí para me que quede toca claro, entonces, lo que hace es poner multa, pero solo para los chilenos. Pero sigue solo estando el voto para el para los extranjero. ciudadanos, y ciudadanos son, ¿no es cierto?, quienes hemos nacido en Chile, o tenemos la ciudadanía chilena, no los extranjeros que votan. Entonces, el proyecto de Joana Pérez pone para los chilenos una multa y para los extranjeros no los multa si es que no van a votar. De alguna forma hace ese voto voluntario para los extranjeros, pero sí obligatorio con una multa para los chilenos, y a mí me parece que eso es lo que hay que resguardar y por eso voy a apoyar ese proyecto.
Diputado, ¿qué le parece o qué le dice desde el gobierno cuando usted dice quieren volver a un voto clientelar? Parece que le regalan canastas familiares y que de alguna manera se puede, no No, voy a decir ellos me corrupción. dicen, Bárbara, que no, que lo que es anómalo en Chile es que los extranjeros elijan presidente de la República o las máximas autoridades del país, que eso no sucede en otros lados. Y sí, yo entiendo que el gobierno ahí tiene un punto, No, pero ahí pero le cuando mezclan tú los quieres, temas, porque usted está claro, hablando mezclan de los multa temas. para los ciudadanos chilenos. Por eso lo quiero explicar bien. Ellos mezclan los temas, entonces, obviamente, si no va a haber acuerdo, nosotros no podemos aceptar un chantaje de que yo voy a tener voto obligatorio con sanción solo si y solo si tú dejas sin votar a los extranjeros. No, yo creo que aquí uno tiene que tomar un principio. ¿Qué es lo que quiere defender? Yo defiendo, ante todo, para que funcione bien la democracia, el voto obligatorio con una sanción. O si no, es volver a ese clientelismo que yo encuentro que le hizo pésimo a la democracia en Chile. ¿Y qué le dice su candidata? Porque usted es vocero. Bueno, nosotros y en esto los parlamentarios tenemos libertad para votar y en esto somos partidarios de que exista un voto obligatorio con sanción, con sanción. Y dejamos de lado, ¿no es cierto?, por ahora, para poder avanzar en el voto obligatorio con sanción, la discusión del tema de los extranjeros. Y me parece que este proyecto resuelve esa situación de alguna forma, pues deja que los extranjeros que hoy día, por ejemplo, no vayan a votar, no reciban una sanción. Solo lo hace obligatorio para los chilenos y por tanto los chilenos tenemos que ir a las urnas en noviembre y en diciembre para elegir, porque si no vamos a tener una sanción económica por no ejercer nuestro derecho a sufragio, que tiene que ser una obligación mínima de los ciudadanos en una democracia. A mí me parece que tenemos que hacernos cargo de las decisiones que vamos tomando todos y todas. Hoy se vota el proyecto de la diputada. Hoy se vota, tenemos sesión especial durante la tarde, 2 horas de sesión, y yo creo que vamos a votar hoy día ese proyecto y a mí me parece que vamos a lograr los votos para aprobar ese proyecto. Probablemente no todos los sectores lo van a aprobar, probablemente, pero acá yo ya he ido aprendiendo que a veces construimos mayorías importantes con sectores del oficialismo y también de la oposición. Yo lo digo de esta forma. Hemos sacado adelante proyectos muy importantes con una mayoría que construimos desde el Partido Socialista, PPD, Radicales, DC, Demócratas, Amarillos, Renovación Nacional y la UDI. Ahí a veces se ha concentrado una votación bien interesante que ha logrado sacar proyectos bien importantes para el país, como por ejemplo la ley Nain Retamal o la propia reforma de pensiones. Diputado, en otros temas, porque se ha tomado la agenda, se ha tomado prácticamente toda la pugna que tienen dentro del oficialismo o dentro de la candidatura de la candidata Jara. Por un lado, el presidente del Partido Comunista, Carmona, por otro lado, defendiendo al ministro Marcel de sus críticas. Pese a que han pasado varios días, eso como que no amaina. ¿Cómo lo ve usted? Bueno, yo he dicho que me gusta esa frase que el amor hay que ponerlo más en las obras que en las palabras. Yo más allá de las declaraciones de Carmona, que ha dicho que, ¿no es cierto?, que está apoyando con todo a Janet Jara, que quiere que eso salga bien, que ellos no están poniendo tropiezos a esta candidatura. Yo espero que en los próximos días y estos días en realidad eso se note, es decir, que ese amor, que ese compromiso se note en las obras más que en las declaraciones. Yo creo que hubo una conversación muy franca de esta situación el día domingo. Yo creo que está el ánimo para de esta situación salir y salir adelante. Y yo de verdad, Bárbara, lo que creo, más allá de lo que planteo hoy día las encuestas, es que esta va a ser una elección presidencial muy competitiva. Probablemente, digo probablemente, entre Janet Jara y Kast en una segunda vuelta, que ahí esto se va a definir. Y yo creo que en ese momento la ciudadanía en general va a tomar una posición y creo que va a ser mucho más estrecha de lo que hoy día algunos plantean. Solo te doy un dato, yo de las conversaciones que he ido sosteniendo con distintos actores en el marco de mi trabajo en el comando, yo por ejemplo escucho a veces al mundo empresarial decir no solo que puede ganar la derecha, sino que la derecha podría llevarse un gran triunfo en las parlamentarias, principalmente en la Cámara de Diputados y Diputadas. Y yo, a partir no solo de la experiencia, sino que también de los datos, yo creo que la elección parlamentaria igual va a ser una elección cuyo resultado va a ser muy parecido a lo que tenemos hoy día en el Congreso, es decir, un Congreso muy empatados, para cualquiera que gane la elección presidencial, muy empatado en quien sea en ese minuto el oficialismo y quien sea oposición. Y en ese sentido creo que tienen que abrirse desde ya
canales de comunicación y de acuerdos para avanzar, o si no, el próximo gobierno va a ser un gobierno que los primeros 2 años va a estar muy entrampado otra vez. Ahora, en estas discusiones que todavía no logran, de hecho, hasta la candidata dijo, y no soy su mamá, pero le piden más Así liderazgo es. para que pueda ordenar. ¿Qué pasa con la democracia cristiana? La democracia cristiana ha estado como, cri, cri, por el lado, ¿no? No se han metido en la pelea Bueno, al menos. no, no, porque a veces en esas peleas internas que tienen que ver a veces con las discusiones del poder al interior de los conglomerados, de los propios partidos políticos, creo que no nos corresponde meternos a nosotros en esa pelea interna de disputa de liderazgo al interior de un partido. Lo que sí nos corresponde es decir, Chile lo que necesita hoy día, la gente lo que está esperando, y yo eso lo veo positivo, ¿ah? Yo esto lo quiero decir porque todas las candidaturas presidenciales están hablando de los temas de seguridad y de la necesidad de retomar el desarrollo económico. Yo creo que hace rato en unas candidaturas presidenciales no había acuerdo respecto de esos temas que son los ejes centrales. Cualquiera con sus matices, pero hoy día se habla de seguridad, de enfrentar el crimen organizado, de enfrentar la corrupción, porque el crimen organizado lleva asociado corrupción y la corrupción de instituciones públicas, sin duda, y obviamente la necesidad de desarrollo económico, porque este PIB tendencial para los próximos 10 años, que está entre 1,8 y 1,9%, la verdad es que no nos sirve. La propia reforma previsional exige tasas de crecimiento cercanas al 4%, por tanto ahí hay una tarea grande para quienes quieran presidir la República, quieran ser presidente o presidenta, y me parece que en eso hay un consenso interesante que se ha destacado poco, pero yo por eso lo quiero plantear. ¿M? Ahora, podría ser quizá que eso sea, o se dice, que eso podría ser justo los puntos que están tensionando al Partido Comunista, porque este consenso en la responsabilidad fiscal, consenso en que es muy importante poner el eje en el crecimiento y dejar varias cosas importantes para el partido de lado, la ha resentido y lo ha hecho saber. Bueno, pero cuando uno gobierna, no gobierna solo con sus deseos, tiene que gobernar en la realidad. Y eso que le pasa al PC, por ejemplo, también le pasa hoy día a republicanos. Y quiero dar el ejemplo. Unos plantean a veces, ¿no es cierto?, más holguras fiscales, más holguras, estoy pensando a veces en el PC, pero no hay holguras fiscales. ¿Ah? Y por otro lado, CAS, por ejemplo, plantea que va a ser una rebaja en el presupuesto de la nación de 6.000 millones de dólares, que cuando no solo lo digo yo, lo dicen incluso los economistas del propio Chile Vamos, de la UDI, Renovación Nacional, no solo el esposo de la candidata presidencial, porque creo que se ha ninguneado harto de Merú en estos días, lo dicen connotados economistas, rebajar 6.000 millones de pesos del presupuesto de la nación, que son del orden de los 74.000 millones de dólares, no es fácil. ¿De dónde cortas eso? Mira, te hago un ejemplo súper rápido. Si yo quisiese echar de una vez a los 25.000 trabajadores ¿no es cierto?, del aparato público que salieron de vacaciones con licencias médicas, en promedio de sueldo significaría que el Estado se ahorra en eso 250 millones de dólares. 250 millones de dólares. Dijiste que iba a rebajar 6.000, o sea, todavía te quedan 5.750 millones de dólares. Todo el presupuesto del Ministerio de Salud, Bárbara, son 1.400 millones de dólares aproximadamente. Ya, 1.400 más 1.250, o sea, y todavía te siguen faltando 4.000 y fracción millones de dólares. Entonces, cuando uno dice al voleo, voy a rebajar el presupuesto de la nación en 6.000 millones de dólares, bueno, ¿dónde lo vas a rebajar? Esta propuesta del Chao Préstamo, ¿no es cierto? Significa bajarle a 1.400.000 personas, para ponerlo en números concretos, de personas de carne y hueso, mayores de 75 años, que van a dejar de percibir 80.000 pesos mensuales, que para Pero alguien eso lo puede han ser nada. descartado, lo han desmentido bastante desde el comando. Al menos ellos O dicen, no es lo que sea, estamos proponiendo. lo desmintieron después que las cifras no le daban, pues Bárbara, si también reconozcamos eso, Pero después nunca que han las dicho que cifras iban no a les bajar las daban. pensiones. O sea, Pero tendría que ser bien loco cuando para dice, proponer una baja de pensiones bueno, como oferta de están campaña. haciendo, han propuesto locuras, pues, porque cuando tú dices chavo préstamo, entonces, ¿cómo financias eso? ¿Te fijas? Si eso es parte del acuerdo global, y no lo estoy diciendo yo, aquí estoy repitiendo lo que ha dicho Evelyn Matei, lo que ha dicho la propia Jimena Osandón, eso es parte vital del acuerdo que tuvo Chile Vamos con el gobierno, con Janet Jara, la UDI, Renovación Nacional, Evópolis. Entonces no lo estoy planteando solo yo, lo están planteando ellos, que eso es atacar el corazón de un acuerdo que tomó 12 años. Entonces yo cuando escucho esto, y obviamente después tienen que salir y tienen que retroceder porque están hablando una locura y se lo están diciendo todo, bueno, pero es parte, mira lo que pasa en Argentina. O sea, si las locuras las hacen, ¿te fijas? Entonces,
y lo estoy diciendo en Argentina, que estaba leyendo las noticias antes de hablar contigo, que nuevamente el dólar se les disparó, el riesgo país se les volvió a disparar, tienen casos de corrupción bien violentos. Mira, si hiciesen aquí en Chile lo que están haciendo en Argentina, el gobierno acusando espionaje y allanando a periodistas. O sea, si eso estuviese pasando aquí en Chile hoy día sería una escandalera gigantesca. Entonces yo también por eso lo quiero decir, porque eso no está tan lejos de que pueda ocurrir, porque está ocurriendo al lado de nosotros, al otro lado de la cordillera, en un gobierno que algunos sectores, no digo Chile Vamos, pero sí republicanos, felicitan todos los días. Es cosa de mirar los videos que suben o a TikTok o a Instagram. ¿No? Ahora, ya que usted mencionaba al marido de la candidata Evelyn Matei, otra cosa de las que él dijo es que si ganara José Antonio Cast podría haber un caos social que con Evelyn Matei no. ¿Qué le parece a usted? Bueno, que son frases que si uno dijese o yo dijese, diría que estamos invitando al caos, ¿no es cierto? Ahora, lo bueno es que lo dijo el marido de la candidata de la derecha, entonces yo creo que lo que quiere decir de fondo es que cuando CAS o la extrema derecha se plantea como una lógica de partido único que va a gobernar, eso es imposible en los hechos, Bárbara. Por eso hace unos minutos yo te decía que lo que va a suceder probablemente en la elección parlamentaria es que tú vas a tener un Congreso empatado. Y cuando tú tienes un Congreso empatado, tú tienes que buscar acuerdo y tender puentes. Yo no veo a José Antonio Caz hoy día haciendo eso, no veo a su partido haciendo eso, veo que sus declaraciones incluso son más duras hacia la UDI y Renovación Nacional que hacia la propia centroizquierda o la izquierda o hacia la democracia cristiana. Entonces veo ahí una lucha muy frontal. Y no lo estoy diciendo para sacar una ventaja política, lo estoy diciendo que le veo difícil hoy día a un eventual gobierno de la extrema derecha llegar a acuerdos con otros sectores, incluso con la derecha. Y en ese sentido creo que el esposo de Evelyn Matei lo que plantea es, si no tienes una vocación de acuerdos en marco de una democracia, lo único que vas a tener es tensión hacia el futuro. Este gobierno lo entendió, o sea, Boris llegó al gobierno con algunas ideas como el Gualmapu, por decir algo, ¿no es cierto? Y a poco andar se tuvo que dar cuenta de que existía crimen organizado, tráfico de madera, tráfico de armas, de droga, y hoy día vamos en la aprobación número 64 de los estados de excepción. Tuvimos que aprobar la ley de robo de madera que me tocó encabezar y de eso me siento tremendamente orgulloso, pero aquí hubo un gobierno que venía con unas ideas y se tuvo que abrir a dialogar con otros para aprobar leyes, por ejemplo, como la ley Naim Retamal, que te di el ejemplo, que la aprobamos desde el Partido Socialista hasta la UDI. Entonces, si no existe esa vocación de acuerdo, no sé cómo gobiernas. Y yo no veo hoy día a Kast ni a todo su entorno generando acuerdos. Y no solo lo digo yo, no solo lo decimos desde el Comando de Jara, hoy día se lo están diciendo desde la UDI, desde Renovación Nacional. O sea, lo que yo estoy repitiendo o diciendo ahora, Bárbara, lo han dicho destacados actores de la política nacional desde la derecha. Y creo que ahí hay un mensaje de no de advertencia, sino que de cuidado, de creer que se gobierna solo. Hoy día eso es imposible en Chile, gobernar solo con un partido único. Bueno, si uno mira la experiencia del presidente Piñera, que uno podría decir, es bastante parecido a lo que se supone que sería Matei, dado que ellos mismos se presentan como el continuismo del piñerismo, le hicieron la vida imposible, que le quemaron Chile. O sea, no, nadie podría decir que lo dejaron gobernar muy tranquilamente, ni en la calle, ni del Congreso, que lo querían sacar. Así que a ella no le va a pasar eso. Esa fue una experiencia tremendamente negativa para el país y yo en eso, Bárbara, no tengo ningún problema en decirlo. El otro día me lo preguntaban en otro medio de comunicación. Yo el 2019 no salí a protestar. Me parecía, no que no fuesen legítimas algunas de las cosas que se estaban pidiendo, pero que el mundo político saliese a protestar, si había sido ese mundo político, incluso los alcaldes que yo vi en la calle, parlamentarios, miembros de la concertación, habían ayudado a construir el Chile de esos 30 años, entonces me parecía un absurdo, un afán de acomodarse simplemente a que no te critiquen, pero no defender lo que habías construido, realmente vergonzoso. Y en ese sentido lo digo porque ese fue mi comportamiento. Nunca apoyé la violencia, de hecho la rechacé, y todo esto lo puedes preguntar en los medios de comunicación de Concepción, rechacé del día uno la violencia, y en ese sentido yo no me voy a perder. A mí el otro día me preguntaron, ¿qué haría usted si gana la derecha? Me pusieron en ese, ¿qué haría usted? Me lo preguntaron en Tolerancia Cero, Mansui, para ser muy directo. Y yo contesté de lo que estoy convencido, o sea, yo soy parlamentario y voy a seguir haciendo lo que he hecho hasta acá.
buscar acuerdos, poner a Chile primero en el centro de las decisiones y en eso no me voy a perder ni un minuto, así que no voy a ser yo el que contribuya a la tensión política. Pero por lo mismo lo digo con toda claridad, yo veo hoy día que en la extrema derecha no está esa apertura de llegar a acuerdos, no solo con nosotros, sino con el propio sector de la derecha como la UDI o como Renovación Nacional. O sea, yo veo los llamados que hizo Guillermo Ramírez, que no lo pescaron ni a embajada, pues, Bárbara. O sea, si es Guillermo Ramírez, no es que no le estaba hablando Lautaro Carmona. Para cerrar, el gobierno afirmó que van a reinstalar la placa que habían dicho que no existía. ¿Qué le parece? Estoy hablando del hospital de Alto Hospicio. Habían retirado una placa que decía este hospital se construyó durante el gobierno del presidente Piñera por una placa que decía este hospital se inauguró en el gobierno del presidente Boric. Me parece bien porque no se puede ser picante cuando se gobierna. O sea, eso es una picantería. Es tan picantería, Bárbara, y perdona que lo diga así en Emol TV, es tan picantería como los que presentan un proyecto de ley para rebajar la dieta, ¿no es cierto?, a los expresidentes de la República, simplemente porque tuvimos hoy día un presidente que asumió la presidencia de Chile teniendo menos de 40 años. Eso es para proteger una institución que se llama Presidencia de la República y que no tengamos un expresidente de Chile después buscando pego, lanzando un currículum a cualquier lugar. O sea, protejamos nuestras instituciones. Ese tipo de proyecto es una ordinariez. Sacar la placa de un hospital cuando lo construyó otro presidente, igual es una ordinariez y por eso qué bueno que lo corrigieron. Diputado, muchas gracias por conversar con No, a nosotros. ti, Bárbara, que estés muy bien. Chao, chao. Igual, los dejamos invitados a que sigan con nosotros aquí en emol.com.